Entonces lo primero es que nos deben decir siempre el Z del elemento. En este caso nos están diciendo que el Z, o sea el número atómico del sodio, corresponde a 11 y nos muestran la representación de ese átomo. Recordemos que lo que está en la parte superior es el número másico y lo que está en la parte inferior siempre es el número atómico. Como no tiene carga eléctrica, se asume que este átomo está neutro, por lo que sus cargas positivas, protones, y electrones negativas son del mismo valor, y que los neutrones se calculan como el número másico menos el número atómico, por eso da 12. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la configuración electrónica? Recordemos que para hacer la configuración siempre nos basamos en esta tablita de diagonales, que es bueno pues que nos la vayamos aprendiendo, vamos familiarizando con ella, no es difícil de utilizar. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica del sodio. Esa configuración electrónica siempre empieza siguiendo este orden de estas flechas. En ese caso sería 1s2. Recordemos que los números del 1 al 7 indican los niveles de energía. Las letras S, P, D y F, los subniveles de energía, y los exponentes indican los electrones que hay como máximo en esos subniveles. Entonces, de acuerdo con este valor de 11 electrones, hacemos esa configuración electrónica, que en este caso, repito, equivale al mismo número de protones al tratarse de un átomo neutro. Entonces iniciamos 1s2, después 2s2, después 2p6, hasta ahí llevo 2 más 2, 4, más 6, 10. Me faltan 2 electrones para terminar la configuración, porque debo nos faltaría solo uno para llegar a los 11 electrones. Entonces de 2p6 seguiríamos a 3s1. Si yo sumo cada uno de esos exponentes, me debe dar la totalidad de electrones que me están pidiendo, que son 11. 2, 4, 10 y 11. Y estoy siguiendo el orden estricto de esta regla de las diagonales. Esa es la configuración electrónica. Ahora, ¿cómo hacemos el llenado de orbitales? Recordemos que los orbitales son los lugares o sitios donde es más probable encontrar un electrón en el átomo, y que la cantidad máxima que aloja son 2 electrones que van a tener orientaciones opuestas o espines contrarios. Voy a representar los orbitales con casillas, pero antes de eso recordemos que en el subnivel S siempre hay un orbital, que en el P hay 3 orbitales, en el D 5 y en el F 7. Entonces, de acuerdo con esta información, voy a representar los orbitales con casillas. Voy a hacer una casilla acá para representar el orbital S, S. Debajo de P pongo 3 casillas que me indican que hay 3 orbitales, y debajo de 3s1 pondré una casilla que indica un orbital en S. Los electrones los voy a representar con flechas y están ubicados en orientaciones distintas. Entonces aquí en este subnivel S hay dos electrones, entonces pongo uno hacia arriba y uno hacia abajo. Lo mismo acá, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Aquí hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí hay solo un electrón,
y le damos prioridad a la dirección hacia arriba. Bueno, entonces ya tenemos el llenado de orbitales. ¿Cómo vamos a calcular los números cuánticos? Bueno, entonces vamos a recordar que existen diferentes números cuánticos y que cada uno se relaciona con algo del átomo en cuanto a sus electrones u orbitales. Esos números cuánticos dijimos que eran el número cuántico principal, n, que es el que está relacionado con el nivel de energía. En este caso, el nivel de energía en el que termina esta configuración electrónica es este que estoy acá señalando, es 3. Ese es el nivel de energía. Recordemos que todos estos coeficientes o números del 1 al 7 indican los niveles. Entonces, cuando nos hablan del número cuántico principal, nos hablan del nivel en el que termina la configuración. El último nivel en el que termina acá la configuración me indica que es un 3. Conclusión, el número cuántico principal para el sodio neutro es 3. Repito, ese 3 sale del nivel de energía que está acá. ¿Cómo calculamos el número cuántico secundario? El número cuántico secundario, también llamado L, va a tomar valores que dependen de n. Y además vamos a recordar esta información. Voy a hacer por acá una tablita que nos ayude a entender eso. Entonces, cuando L vale 0, es porque termina la configuración en S. Cuando vale 1, es porque la configuración termina en el subnivel P. L toma el valor de 2 cuando la configuración termina en el subnivel D, y L toma el valor de 3 cuando finaliza en el subnivel F. De acuerdo con esto, yo me fijo en el subnivel en el que finaliza la configuración electrónica, que en este caso es S. Cuando es S, significa que L toma el valor de 0. Entonces el número cuántico secundario equivale a 0. ¿Por qué? Repito, porque terminó en el subnivel de energía S. Ahora vamos a ver cómo se calcula el número cuántico magnético. El número cuántico magnético va a tomar valores entre menos L, pasando por 0, hasta L. Pero como acá vemos, en ese subnivel S, solo hay un orbital que, si yo trazara un plano cartesiano acá, el único valor que toma cuando L vale 0, M sub L solo puede tomar el valor de 0. Como les expliqué en clase, cuando tenemos el subnivel S, ese orbital es 0, aquí es 0, 0, más 1, menos 1, y aquí sería 0. Entonces, cuando M sub L, aquí va a valer 0, repito, porque es el orbital en donde está el último electrón que ubiqué, ¿sí? Y es como si yo trazara un plano cartesiano. Aquí no hay otro valor que yo pueda tomar. Es decir, M sub L, recordemos que puede tomar valores entre menos L, pasando por 0, hasta más L. Pero como L en este caso vale 0, entonces la única opción es que valga 0, porque no existe menos 0 y más 0, existe simplemente 0. Ahora, M sub S. M sub S me habla acerca del giro del electrón en el orbital. Siempre que tengamos el último electrón en dirección hacia arriba, vamos a decir que el número cuántico spin equivale a más 1/2. El spin siempre vale 1/2. Toma el valor positivo cuando la flecha que indica el electrón está dirigida hacia arriba, como si estuviera en dirección a las manecillas del reloj, y tomaría valores negativos si estuviera en sentido opuesto.
En este caso solo aplicaría, voy a retener estos electrones por comodidad visual. Bueno, entonces aquí tenemos, repito, el número cuántico principal está dado por el nivel en el que terminó la configuración electrónica, que en este caso es 3. Recordemos que el nivel de energía, o el número cuántico mejor, principal está relacionado con el nivel de energía y el tamaño del orbital. El número cuántico secundario o azimutal está relacionado con n, ¿sí? Depende del nivel de energía. Pero además podríamos decir que determina el subnivel de energía, la forma del orbital. M sub L determina la orientación del orbital en el espacio, ¿sí? Y M sub S determina el giro o sentido del electrón en el orbital. Ya tenemos el llenado de orbitales y los 4 números cuánticos indicados acá. Vamos a ver un ejemplo adicional para identificar entonces en otros elementos químicos esos números cuánticos con su configuración electrónica. Pasemos al Z igual a 22. El Z igual a 22 corresponde al titanio. El titanio se puede representar así: el número másico acá sería 48 y el número atómico sería 22. Eso significa que el titanio tiene 22 protones, 22 electrones, porque lo asumimos sin carga, o sea neutro. Tiene una cantidad de neutrones que se calcula como A menos Z, o sea 48 menos 22, y tiene entonces un número de electrones que equivale a 22, porque estamos asumiéndolo neutro. Bueno, entonces de acuerdo con ese número de 22 hacemos la distribución electrónica. Voy nuevamente a elegir una imagen que es de la tabla de diagonales y vamos a hacer la configuración electrónica. Entonces vamos a iniciar con iniciamos con 1s2. Hasta ahí llevo 2 electrones. Después sigo con 2s2, llevaría 4, 2p6 y llevaría 10. Después sigue 3s2, llevaría hasta ahí 12, 3p6 llevaría 18, 4s2 llevaría hasta ahí 20 y me faltarían 2 electrones porque tengo que pasarme en estos 22 que están acá. De 1s2 pasa a 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y finaliza en 3 de 10. Pero no voy a poner 3 de 10 porque serían 30 y me piden 22, entonces pongo 3 de 2. Esa sería la configuración electrónica. Si yo sumo exponentes, repito, debe sumar la cantidad de electrones que están acá, que son 22. Ahora vamos a hacer el llenado de orbitales.
Para eso recordemos siempre que en el subnivel S hay un orbital, que en P hay 3, en D hay 5 y en F hay 7. Voy a representar esta vez los orbitales con líneas por espacio. Entonces voy a poner acá una línea Bueno, entonces tenemos que en el subnivel S hay un orbital, acá lo puse, en el subnivel S un orbital, en el P hay 3, en S hay 1, en P hay 3, en S hay 1 y en D hay 5. Listo, entonces vamos a representar los electrones de color morado. Aquí hay 2 electrones, aquí también, acá hay 6, recordemos que primero se llenan en dirección hacia arriba y luego hacia abajo. Aquí hay 2, aquí hay 6, aquí hay 2 y aquí hay 2. Recuerden que siempre se debe ubicar primero los electrones en dirección hacia arriba, con las flechas hacia arriba, con el spin de +1/2, y si es posible pues se terminan de llenar los orbitales y se continúa en orden con el spin opuesto. Entonces ya estaría el llenado de orbitales. Ahora vamos a calcular los 4 números cuánticos. Bueno, entonces tenemos que el número cuántico principal n está dado por el nivel en el que finaliza esa configuración electrónica. Eso significa que el nivel en el que termina, en este caso, es el nivel 3. Por lo tanto, el número cuántico principal equivale a 3. ¿Sí? Porque me lo indica este nivel en el que termina. Número cuántico secundario. Recordemos que cuando L vale 0, el subnivel en el que termina la configuración es S, cuando vale 1 es P, cuando vale 2 es D, cuando vale 3 es F. En este caso, al finalizar en el subnivel D, eso implica que el número cuántico secundario equivale a 2. Ahora el número cuántico magnético, m sub L. Recordemos que puede tomar valores entre -L, pasando por 0 hasta +L. Y como L vale 2, puede tomar valores de -2, -1, 0, +1 y +2. Esto se puede ver muy fácilmente acá. Voy a poner aquí 0, -1, -2, +1, +2. ¿Sí? Miremos que me fijo en los últimos electrones que ubiqué en los orbitales, trazo como si fuera una especie de plano cartesiano, indico el 0 en la mitad, a la derecha los valores positivos y a la izquierda los valores negativos. En este sentido yo me fijo en el último electrón
que ubiqué en los orbitales. El último electrón que ubiqué está en la posición -1. Por lo tanto, m sub L tiene un valor de -1. ¿Sí? Y aquí salió este valor de -1. El último electrón que ubiqué toma ese valor. Ahora m sub s. M sub s indica el giro del electrón dentro del orbital y siempre vale 1/2. Entonces me voy a fijar si está este último electrón dirigido hacia arriba o hacia abajo. Si está dirigido hacia arriba, su valor es positivo, y si está hacia abajo sería -1/2. Ya están calculados los diferentes números cuánticos para este elemento químico. Vamos con un siguiente ejemplo. Vamos a realizar la configuración electrónica del elemento que tiene un Z que equivale a 34. Z igual a 34 corresponde al selenio. Y el selenio se representa como Se, tiene un número atómico de 34 y un número másico de 79. Recordemos que esto implica que tiene 34 protones, 34 electrones y 45 neutrones, que sería la resta de A menos Z, número másico menos número atómico. Ahora vamos a seguir la configuración electrónica. Recordemos que hay una clave para identificar que cuando llega hasta 3 de 10 la configuración, hasta ahí yo llevo 30 electrones, entonces ya sería muy fácil porque acá terminarían 4p4. Vamos a hacer esa distribución. Entonces inicio en 1s2, continúo con 2s2, luego 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, hasta ahí llevo 30, y 4p4. Bueno, ya está la configuración electrónica. Ahora vamos a hacer el llenado de orbitales. Lo voy a representar también con líneas. Aquí pongo un orbital, en todos los que son S, un solo orbital, en los que son P, 3 rayitas, que son 3 orbitales, en el de 5, y aquí en P3. Bueno, ahora voy a representar los electrones. Los voy a representar de color azul. Bueno, ya está el llenado de orbitales. Aquí recordemos que se llenan primero hacia arriba
3 y como son 4 quedaría 1 hacia abajo. Vamos a extraer a partir de esa información los números cuánticos para el último dato de esa configuración. Yo podría preguntar por cualquiera de los electrones de esta configuración electrónica, pero cuando no se indican cuál exactamente se asume que es el último. Entonces eso significa que vamos a hacer los números cuánticos. Entonces aquí sería n es el nivel en el que termina la configuración, que en este caso es 4. Por lo tanto, su número cuántico es 4. Número cuántico secundario. El número cuántico secundario, recordemos que cuando L vale 0, 1, 2, 3, está relacionado con el subnivel de energía. El valor que toma ese número cuántico secundario depende de ese subnivel en el que terminó. En este caso, el subnivel en el que termina es P. Por lo tanto, al ser P, toma el valor de L igual a 1. Ahora el número cuántico magnético, M sub L. Ese número cuántico magnético tiene relación con la cantidad de orbitales y con la orientación de los orbitales. Recordemos que yo me fijo en el último dato, en el último electrón posicionado en los orbitales, trazo como un plano cartesiano acá. Esta línea de acá de la mitad es un orbital que equivaldría a 0, teniendo en cuenta ese plano cartesiano, este menos 1 y este más 1. ¿Sí? Más 1. Entonces me fijo en dónde está organizado o en dónde se encuentra el último electrón que ubiqué. El último electrón, recuerden que primero pusimos los 3 dirigidos hacia arriba y el último fue dirigido hacia abajo. Por lo tanto, este electroncito, el último que puse, está en la posición menos 1, por lo que M sub L equivale a menos 1. Por último, hablamos de M sub S. M sub S habla del spin, que siempre sabemos tiene el valor de 1 medio. En este caso tomo el valor de menos 1 medio porque el último electrón que ubiqué está dirigido hacia abajo. Esos son los 4 números cuánticos. Vamos a terminar con un Z igual a 40. El Z igual a 40 corresponde al elemento circonio. El circonio se representaría entonces con 40K como número atómico y con 91 como número másico. Extraemos las partículas, protones 40, electrones 40 y neutrones serían 51, que se extrae de A menos Z. Ahora hacemos la configuración electrónica. Iniciamos en 1s2. Después 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, hasta ahí llevo
30, 4p6, 36, 5s2, 38, y 4d, lo voy a poner por aquí, 4d, 2, para tener un total de 40 electrones. Vamos a hacer el llenado de orbitales. Voy a bajar este 5s2 para que no se me corra ahí con esa información. Listo. Voy a representar los electrones de nuevo. Bueno, entonces acá ya tenemos lista la configuración electrónica y el llenado de orbitales. Entonces vamos a calcular los números cuánticos. El número cuántico principal, que está relacionado con el nivel de energía, recordemos que entonces nos fijamos en el último dático, el nivel de energía, y ese corresponde el número cuántico principal, que en este caso sería 4. Número cuántico secundario, recordemos que cuando el subnivel en el que termina la configuración electrónica termina en D, no es ese caso, el valor que toma L es de 2. Número cuántico magnético. Vamos a fijarnos acá en el último dato donde ubiqué los últimos electrones en esos orbitales. Recordemos que trazamos como si fuera un plano cartesiano. En la mitad pongo el 0, más 1, más 2, menos 1, menos 2. Y me fijo en la posición del último electrón que ubiqué. Y la posición en la que está es menos 1. Recordemos que m sub l podría tomar valores entre menos 2 pasando por 0 hasta más 2. En este caso ese electrón está ubicado justo en menos 1. Entonces el valor que toma es menos 1. Repito, saqué esa información de acá. El último electrón que está acá ocupa la posición menos 1. Y por último, el spin m sub s. M sub s equivale a un medio siempre. Yo me fijo en qué posición está ese electrón, como está dirigido hacia arriba, equivale a más un medio. Hasta aquí llega la explicación. En clase vamos a hacer pues algún taller de nivelación para reforzar el tema, y vamos a hacer a continuar con los temas con los iones y con la identificación de el grupo al que pertenece un elemento de acuerdo con su configuración electrónica. Espero que haya quedado claro.